todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store. Antes de continuar te voy a pedir un gran favor y es que le piques al botón de abajo de compartir este video, al botón de darle like y al más importante el de suscribirte a nuestro canal. No te cuesta nada y con esto ayudas bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos videos para ti de relojes. Muy bien, hoy vamos a checar este modelo de Citizen que es el JY8108 John 53E. Pongan atención, este reloj tiene 4 subfamilias de las más avanzadas tecnológicamente y viene siendo la ProMaster, la Skyhawk AT, la radiocontrolado y la Super Titanio. Además, este reloj cuenta, ya lo dijimos, con caja y correa en Super Titanio. Vemos que juega aquí a 2 tonos de plata, uno pulido y uno cromado o brillante. Citizen ha avanzado mucho en el manejo de este material y no cualquier compañía sabe manejar el titanio en esta forma o para dar estos acabados. Vemos un dial totalmente negro, además tiene luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora. Tiene la habilidad de programar 43 ciudades, un calendario perpetuo, cronógrafo con un centésimo de segundo, 2 alarmas, timer, una segunda hora horaria. Este reloj viene con el calibre U680, es decir, es un EcoDrive, cuenta con indicador de reserva de energía, un cristal de zafiro antirreflejante, este dato le agrega más valor, es de los más caros que se maneja de la familia radiocontrolado por manejar zafiro y lo que es el super titanio. Resistente al agua a 200 metros, una medida de caja de 45 milímetros, regla de cálculo para pilotos y hasta ahí voy a parar porque a lo mejor se me van a pasar algunas funciones, pero ahorita vamos a empezar a verlas a detalle. Vamos a empezar revisando el tamaño de la caja. Nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y vemos ahí los 45 milímetros de tamaño de caja. Ahora checamos lo que es el tamaño de la correa. Este dato también es importante y tiene una longitud de 21 centímetros el tamaño de la correa. Me encanta el diseño de este reloj, es elegante, impone, moderno, los colores que maneja. Como les menciono, es lo más nuevo que acaba de lanzar Citizen de estas familias. Ok, antes de empezar a explicarles el funcionamiento, vamos a ver el detalle de este reloj. Vean aquí la caja, los acabados es en naranja. Ya lo dijimos, una regla de cálculo para pilotos. Con esto puedes medir distancias en millas, kilómetros, consumos de gasolina, de litros, galones. Vemos por acá la firma de ProMaster. Acá abajo, arriba del 6, nos indica que es un radiocontrolado también. Por este lado nos indica que es un EcoDrive de titanio. Y no veo por ahí la familia Skyhawk AT que la marque, pero también es de esa familia. Me encanta el diseño de los colores. Vamos a revisar la correa, vean qué bien le va a la caja. Vean estos dos acabados de super titanio, no lo había visto tan marcado el plata cromado. Ya lo sabemos, el titanio es más caro que el acero, le da valor. Pesa 40% menos que el acero y aparte 5 veces más resistente. Llegamos al broche, firma de Citizen, 2 botones, abrimos. Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen, como el calibre. Quiero decirles que ahora ya Citizen no manda desde el 2019 los instructivos, estos se bajan bien online y con el calibre que viene aquí podemos hacerlo. Ahí está la familia Skyhawk AT, era la familia que nos faltaba. Seguimos revisando. Me encanta este diseño de reloj. Ok, vamos a empezar a explicar las funciones. Vamos a ver por este lado el subdial izquierdo. En ese podemos ver lo que viene siendo en la parte superior del dial. Nos indica la carga de energía. En este caso vemos que está a 3/4 de carga, falta un cuarto para que suba al máximo. Y por la parte de abajo vamos a ver lo que son las 4 antenas que se manejan
para el radiocontrol. Está uno en Estados Unidos, una en Europa, en el lado de Alemania, en China y en Japón. Es decir, este reloj funciona en todo el mundo, solamente no funciona en Australia, en África y en Sudamérica. Por este lado, este subdial derecho son las 12:24 horas del horario, y en este subdial central es el UTC, o el horario central de tiempo. Con ese se van a medir todas las ciudades para que el reloj funcione en su programación. Por este lado también tenemos una pantalla digital donde nos indica la ciudad que está programada en las manecillas mayores, es decir, ahorita está en Nueva York dándonos las horas. Por este pantalla digital del lado derecho vemos una segunda ciudad que es Madrid y nos está dando ahí la hora. ¿Cómo se programan estas pantallas? Bueno, vamos a explicar ahora sí. Vemos aquí en el subdial inferior todas las funciones que maneja el time, calendario, timer, cronógrafo, horario de verano, las 2 alarmas y la función de radio controlado. Vamos a empezar a explicar. Para empezar a movernos en esas funciones hay que sacar la corona a la posición 1. Saco una vez. La corona tiene dos posiciones. 1 o saco 2 veces es la posición 2. Saco la posición 1. Ahí está. Y vean cómo brinca aquí a las funciones si yo giro la corona. Ahí están calendario, timer, cronógrafo. Me voy a devolver a time. Bueno, ¿qué hacemos en la función time? Para empezar a programar nuestras dos ciudades que queremos tener en nuestra pantalla, hay que sacar la corona a la posición 2. Saco la posición 2 y ya podemos empezar a programar nosotros las ciudades. En este caso, por ejemplo, vemos ahí Madrid. Con este botón empezamos. Vean cómo podemos empezar a programar ahí la hora. Cambiamos a los minutos, la hora, y ahí podemos manejar. Vuelvo a la posición 1. Vuelvo a la posición 1 y ahora también, ¿cómo puedo manejar que mi horario de Nueva York lo quiero cambiar por otra ciudad? Es simplemente, por ejemplo, de este lado vamos a París, Roma, Berlín. Si quiero el horario de Berlín, voy a presionar para que se pase al lado izquierdo 2 veces los botones. Vean cómo ya pasó y lo que es las manecillas mayores ya nos están dando el horario de Berlín, y ahora a este lado tenemos lo que es Nueva York. Voy a cambiar lo que es la ciudad para que no nos estorben, en este caso, las manecillas. Vamos a ver si en el horario de Río se nos abren las manecillas para que nos den espacio para poder explicar. Ahí ya nos abrió y vamos a hacer esta un poco hacia arriba, programándola en forma manual. Ahí está. Vamos a mandarla al minuto 5. Ahí está. Voy a guardar. Vean cómo ya programamos en forma manual lo que es el horario. Esta forma manual es para donde no llegue la señal de radiocontrol, que son muy pocos países. Muy bien, lo que queríamos es despejar aquí los controles. Vamos a esperar a que se programe. Y mientras les explico lo que es la siguiente función es calendario. Ahorita vamos a aplicar aquí donde está cal. Y lo que hacemos es simplemente, como ya les dije, sacar la posición 1, brinca calendario, guardo. Y si vemos aquí ya nos está dando, es febrero 13 en jueves. Si sacamos a la posición 2 vas a poder programar también en forma manual, pero bueno, en este caso ya no aplica. Seguimos a la siguiente función, timer. Ahí está, lo guardo y tenemos 99 segundos de timer. 99 minutos de timer. Con este botón inicia, empieza a correr. Con este mismo botón para y con este reiniciamos. Voy a pararlo ahí. Nos dice stop y reiniciar, reset.
Otra vez sacamos a la posición 2 y puedes programar tú los minutos del timer, ya sea que quieras menos o más minutos, ya aquí tú los programas. Ok, ven, ahí están moviendo los minutos hacia los que tú quieras poner o programar en tu timer. Guardo. Si la siguiente función, cronógrafo, saco otra vez a la posición 1. Ok, saco a la posición 1, brinco a cronógrafo, guardo y ahí ya tenemos el cronógrafo. Igual otra vez, con este botón inicia, con este botón para y con este reiniciamos. Vean, ahí nos indica en esta pantalla digital que está corriendo el run. Paramos, va a decir stop y ahí vemos abajo las 100 centésimas del segundo y con este reiniciamos y nos lo indica acá, reset. Siguiente función, WTS. Esta función es el horario de verano, con ese lo programamos. Y bueno, ahorita no voy a moverle para que no nos empiecen a estorbar las manecillas. Pero con esta función programas el horario de verano. Siguiente función, alarma 1. Guardo. Ahí nos indica que está la alarma en París, está apagada y está a las 12 de la noche en punto. Saco la corona a la posición 2 y nos va a permitir ya empezar a jugar a la programación. Por ejemplo, ahí la encendí. Brinco al siguiente punto. Me dice que si la quiero en París, podemos cambiar con la corona. Ok, Berlín, Cairo. Vamos a dejarlo en Hong Kong. Y pasamos al siguiente punto a programar la hora. Con este botón, con la corona empezamos a buscar la hora. Vean lo padre o lo padre de cómo programas. En vez de que vayas girando uno por uno, si tú le das así, fíjate cómo empieza a correr súper rápido el reloj y paras hacia el otro lado. Yo, por ejemplo, ahí le digo a las 4, brinco a los minutos, le giro rápidamente y vean cómo va. Vamos a decir que quiero en los 45, paro cerca del 45 y ahí está programada la hora. Hong Kong a las 4:45 de la tarde y está en on. Alarma número 2 es lo mismo. Y la última función que me falta explicarles es la RXS, que es la función donde tú vas a decirle a qué hora quieres que busque la señal para que busque la señal de la antena más cercana de radiocontrol para que el reloj se actualice en la hora. Si ven, el reloj viene de forma de fábrica en automático, es decir, este reloj a las 2 de la mañana va a buscar la señal de la antena más cercana, de acuerdo a estas 4, y se va a ajustar a ese tiempo. Yo recomiendo que la dejen en forma automática porque está a las 2 de la mañana programado que busque la antena. Si no la haya, la busca a las 3, si no a las 4 de la mañana, y si no va a ser eso mismo al siguiente día. ¿Por qué recomiendo eso? Porque lo que nos dice Citizen es que a esa hora es cuando hay menos señales de radiofrecuencia y es más fácil para el reloj hallar la señal. Pero en su caso, si tú quieres programar a otra hora, es simplemente sacar la corona a la posición 2 y aquí programas tú que ya no sea automático y le das la hora que quieres. Voy a pasar a la siguiente función time que ya explicamos. Guardo la corona y bueno, ya está programado y listo para utilizarse este reloj. Ya vimos todas las funciones. Lo vuelvo a repetir, es lo más nuevo que nos acaba de llegar de Citizen. Prueba de luminosidad en total oscuridad. Podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora en un color azul. Los acabados están tremendos del Super Titanium. Me gustaría que pudieran sentirlo. No pesa nada este reloj. Y pues bueno, ustedes ya nos conocen. Somos dcmstore.net. Búscanos en la red, por favor. Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años. Además de su caja que acaban de lanzar este año, que son un nuevo diseño. Y recuerden, los instructivos ahora se bajan vía online. Desde el 2019 Citizen ya no manda instructivos para que no les vaya a extrañar.
Ya por último te quiero comentar 3 puntos. El uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página para que logres un precio aún mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo voy a llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que tenemos nuestra página con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Muy bien, espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo con todos tus amigos y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos videos. Es todo por hoy y nos vemos pronto.